técnica de edición genética, CRISPR-Cas9, pues ha puesto en nuestras manos una herramienta de un enorme potencial que todavía solo podemos sospechar que puede producir en el futuro. Y como los humanistas solemos ser más especulativos que los científicos, pues hay ya algunos filósofos, pero también ingenieros, también científicos, que se han puesto a especular acerca de todas estas posibilidades futuras. A esta tecnología hay que añadir también lo que se está produciendo en un campo emergente en la biología, que es la biología sintética, que comenzó con este siglo prácticamente y que, unida a esta tecnología como CRISPR, pues pueden realizar grandes transformaciones en los seres vivos. La biología sintética se define como la síntesis de biomoléculas y de sistemas biológicos o de componentes de los mismos con funciones nuevas que no se encuentran en la naturaleza. Es decir, digamos que es un heredero de la ingeniería genética que ahora ya se llama clásica, pero la diferencia fundamental estaría en que la biología sintética intenta crear biomoléculas que no existen en la naturaleza y, en última instancia, recrear la vida en el laboratorio mediante componentes sintetizados artificialmente. Estos componentes se diseñan de forma estandarizada y modular, lo que se designan como biobricks, y el diseño se hace de forma ingenieril, es decir, los procedimientos están calcados de la ingeniería, de manera que hay una planificación previa e incluso un diseño también de la comercialización final de los resultados. En esto, por ejemplo, Craig Venter es todo un especialista, como ustedes saben, porque no solo es un gran científico, sino un gran empresario, y digamos que uno de los primeros logros de la biología sintética más notables desde el punto de vista de la opinión pública fue la creación por parte de su equipo de Cynthia, que era una bacteria cuyo genoma había sido sintetizado artificialmente en el laboratorio. Una parte de la prensa lo difundió como que había creado vida artificial, pero realmente no era tanto como eso, aunque el logro era realmente muy importante, ¿no? Todo esto está convirtiendo a la biología molecular y a la genética y a la biología sintética en una tecnociencia con una capacidad transformadora y rediseñadora de la naturaleza mucho mayor de la que había tenido la ingeniería genética clásica. Hasta tal punto de que el objetivo, claramente ya para muchos, es tomar el control de la propia evolución y particularmente de la evolución del ser humano. Uno de los autores pioneros en este campo es también un gran activista a la hora de difundir estas ideas que hay detrás de la pretensión transformadora de estas tecnologías. Me refiero al catedrático de genética de la Universidad de Harvard, George Church. Él tiene escrito un libro junto con un periodista científico, Ed Regis, que yo les recomiendo que lean. Se titula Regenesis. Creo que está traducido al español, pero no estoy muy seguro. En este libro, pues, Church y su colaborador anuncian la posibilidad de crear genes completamente nuevos, sintetizados artificialmente en el laboratorio, como medio para inmunizar frente a ciertas enfermedades. De hecho, hemos sabido hace apenas unos meses, que usando la técnica CRISPR se han creado 2 nuevas bases nucleotídicas artificiales que se designan como XY y que se han insertado de manera estable en Escherichia coli, e incluso el último trabajo de este equipo ha conseguido mostrar que pueden sintetizar una proteína semiartificial. De manera que ya tenemos ahí ese anhelo de la biología sintética realizado. 2 nuevos nucleótidos que no existían en la naturaleza y que están siendo funcionales en una bacteria como Escherichia coli. Bueno, obviamente con esto tenemos ya en nuestras manos la posibilidad, al menos la posibilidad en principio, aunque hay que ser muy precavidos todavía, como nos acaban de señalar, y yo en eso estoy completamente de acuerdo, por supuesto, para modificar el genoma humano. Y no solo para intervenir de forma terapéutica, es decir, para curar enfermedades, sino también
esto es algo que surge lógicamente cuando esta posibilidad estuviera ya plenamente en funcionamiento, para mejorar nuestras capacidades físicas y mentales. Es decir, para mejorar el genoma humano potenciando nuestros rasgos fenotípicos. El propio Church lo dice claramente. Lo dice claramente en su libro. Dice, estas tecnologías de la biología sintética tienen el poder de mejorar la salud de los seres humanos y de los animales, aumentar la duración de nuestra vida, esta es una de las grandes promesas también, prolongar incluso de forma indefinida la duración de nuestra vida, incrementar nuestra inteligencia y mejorar nuestra memoria, entre otras cosas. Esto abre las puertas de lo que ya en el año 1974 un filósofo llamó el supermercado genético. Y, por supuesto, esta medicina de mejoramiento, que podría ser la medicina prominente en el futuro, por su propia lógica, conduciría a la creación de una especie posthumana. Es decir, a partir de un cierto momento en que las modificaciones genéticas en un individuo fueran lo suficientemente grandes, este individuo ya no podría reproducirse con otros individuos de nuestra especie y debería considerarse miembro de una especie nueva que algunos incluso han bautizado ya como Homo excelsior. Bueno, todo esto puede parecer muy especulativo, pero lo cierto es que hay indicios de que la cosa está en marcha. En mayo del año pasado, George Church organizó en la Universidad de Harvard una reunión a puerta cerrada. La prensa solo se enteró unos días después, con unos 140 científicos, especialistas en derecho, ingenieros, filósofos, etcétera, con el propósito de deliberar acerca de la conveniencia de poner en marcha la síntesis artificial de un genoma humano, es decir, de sintetizar en el laboratorio un genoma humano. Este proyecto se bautizó como HGP Wright, Testing Large Synthetic Genomes in Cells, y algunos críticos sostienen que la reunión no fue para discutir sobre la conveniencia de poner en marcha el proyecto, sino para poner en marcha el proyecto. O sea que el proyecto ya estaría en funcionamiento, dirigido por el propio George Church. Por otra parte, ustedes saben también que recientemente, este mismo año, el equipo de Mitalipov, es difícil pronunciar todavía este apellido, pues ha conseguido reparar en embriones humanos un alelo mutante que causaba una cierta cardiopatía relativamente común, ¿no? Justo al día siguiente de que esto saltara a la prensa, ya había artículos en los periódicos más importantes del mundo en los que la discusión se planteaba en estos términos. Vamos hacia la creación de una especie poshumana y si es así, hay que prohibir entonces todo esto, hay que hacer una moratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven, en cuanto surge una nueva noticia relacionada con estas tecnologías, el debate se suele plantear en términos muy radicales, ¿no? Es decir, como si todo esto no tuviera más alternativa que la prohibición total o la creación de una especie poshumana, ¿no? Como si no hubiera manera de regular esto para, digamos, aprovecharnos de los beneficios que pueda procurar estas tecnologías sin necesidad de que por ello creemos una nueva especie, ¿no? Esto además ha sido muy divulgado por un historiador israelí, Yuval Noah Harari, que ha escrito 2 bestsellers que se han leído en todas partes y que vienen a promover todas estas ideas de la creación de un ser poshumano. En este libro, que en inglés se titula Sapiens, Harari lo que hace es, en los 2 últimos capítulos, habla de el final de Sapiens. Y cuando uno esperaría encontrar alguna disquisición sobre una guerra nuclear o sobre una crisis ecológica, lo que hace Harari es hablar de cómo Sapiens va a ser sustituido por una especie posterior que él mismo va a crear tecnológicamente. Como el libro tuvo un enorme éxito, pues le ha dedicado a este tema un libro entero, que es el que publicó a principios de este año, no, en septiembre del año pasado, pero, mejor dicho, que es Homo Deus, y que este se ha vendido todavía de una forma más exitosa, ¿no?
Bueno, todo esto está ligado a un movimiento cultural y filosófico que está teniendo mucho éxito en las redes sociales, en Internet, sobre todo en el mundo anglosajón. Aquí en España todavía se discute poco, aunque ya empieza a discutirse, que es el transhumanismo. El transhumanismo no es más que la pretensión de transformar nuestra propia especie mediante procedimientos tecnológicos que podrían ser, dependiendo de los autores, bien mediante la integración con la máquina, sería la vertiente cyborg del transhumanismo, ligada sobre todo a investigadores del campo de la inteligencia artificial, o bien mediante las técnicas de ingeniería genética, de biología sintética, aplicadas en la línea germinal, es decir, no ya en las células somáticas, sino en los genes que dan lugar a óvulos y espermatozoides. Bueno, si esto se llevara a cabo, obviamente tendríamos en nuestras manos el control de la evolución, ya no estaríamos sometidos a la evolución darwiniana, tendríamos una evolución diseñada y uno de los objetivos centrales que promocionan todo ese movimiento pues es el de alcanzar la inmortalidad. Aquí tienen algunos de los representantes más conocidos. Nick Bostrom, el que está en la esquina superior, dirige el Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford es el centro europeo más influyente en este movimiento, el transhumanismo, y en Estados Unidos, digamos, sería Silicon Valley y la Universidad de California. Abajo tienen a Raymond Kurzweil, el que promueve la idea de la singularidad, es decir, de que las máquinas nos superarán en inteligencia en el 2045, en la fecha que él pone, y entonces habrá una explosión de inteligencia, de la noche a la mañana las máquinas tomarán el control, es lo que él llama la singularidad. La única posibilidad que tenemos es unirnos a ellas, claro, es decir, convertirnos en cyborg. Y Natasha Vita-More, que es la directora del instituto transhumanista más influyente, Humanity Plus, que tiene su sede en California y que es una gran activista cultural. Aquí tienen a otros autores influyentes. Ese es Julian Savulescu, del Oxford Uehiro Center for Practical Ethics. Savulescu defiende más la aplicación de técnicas biológicas, biotecnológicas y genéticas para, sobre todo, lo que él llama el mejoramiento moral. Él defiende que si vamos a mejorarnos genéticamente, primero mejorémonos éticamente antes que mejorar nuestra inteligencia, porque si no podremos tener terroristas superinteligentes y eso no va a ser muy bueno para la humanidad, ¿no? Bueno, hay diversas vertientes dentro del transhumanismo, un transhumanismo cultural influido por las corrientes feministas, postcolonialistas, postestructuralistas. La máxima representante es Donna Haraway con el manifiesto Cyborg, y luego estaría el transhumanismo tecnocientífico promovido inicialmente por ingenieros que trabajaban en inteligencia artificial como Marvin Minsky o Hans Moravec, aunque su representante más importante actualmente es, como hemos dicho, Raymond Kurzweil. Y dentro de ese transhumanismo, ya voy concluyendo, dentro de ese transhumanismo tecnocientífico hay también uno de inspiración biológica que tendría como pionero filosófico, vamos a decirlo así, el filósofo alemán Peter Sloterdijk, que publicó en el 99 un librito que generó una gran polémica en Alemania y luego en todo el mundo, Normas para el Parque Humano. En este librito Sloterdijk lo que venía a decir es que el proyecto humanista había fracasado, el proyecto de domesticar, dice él, domesticar a la bestia humana mediante la lectura, mediante la lectura de los clásicos, del diálogo racional, el arte, etcétera, había sido un fracaso completo y por lo tanto ya iba siendo hora de tomar medidas más drásticas porque si no nos cargamos del planeta mucho antes. Entonces lo que él proponía era intentar directamente mejorarnos acudiendo a la transformación genética del ser humano. Bueno, hay dos maneras en que se ha solido criticar al transhumanismo, dos enfoques fundamentales de la crítica. El más común y el que a mí me parece menos productivo es el que considera que hay alguna propiedad fundamental en el ser humano que lo convierte en inviolable o en intocable
desde el punto de vista genético. En general tecnológico, pero específicamente genético. Normalmente se apela a la idea de naturaleza humana. El ser humano tendría una naturaleza que para los creyentes sería sagrada, para los no creyentes sencillamente es la base de nuestra dignidad como seres morales y por lo tanto no podría tocarse al ser humano porque se estaría minando esa posibilidad. No puedo entrar en detalles de por qué considero que esta vía es menos fructífera, pero diré simplemente que el concepto de naturaleza humana es muy discutido desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista biológico. Entonces yo creo que la mejor estrategia es la otra, ver las posibles consecuencias negativas que puede tener esto, junto con las positivas, claro, y analizar caso a caso. Aquí no hay reglas que valgan de carácter general. Aquí habrá que ir viendo cuando nos encontremos directamente con los problemas e ir analizándolos desde un punto de vista ético y sobre todo desde un punto de vista consecuencialista, es decir, cuáles son las consecuencias y cómo las estimamos. Esto implica que una prohibición total es tan absurda como una permisión total de todas estas técnicas. Bueno, y yo creo que con eso he dicho lo fundamental. Muchas gracias.